Hay una gran pregunta con el gobierno de Milei, que es ¿cuándo le va a empezar a hacer mella los casos de corrupción? Porque el año pasado fue un año electoral y hubo 3 casos muy importantes de corrupción. Arrancó con el caso Libra, que recién ahora estamos viendo el impacto real y las novedades y los vínculos y el teléfono de Mauricio Novelli y todo lo que surgió de ahí, que publicamos acá en el Destape, y un montón de colegas que también siguen encontrando cosas en ese teléfono. Después estuvo el caso de los sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad, o sea, mientras le quitaban las pensiones de discapacidad a millones de familias, estaban choreando, porque hicieron un esquema de direccionamiento de las licitaciones con sobreprecios que llegaron a rozar el 2000%, el caso de Diego Españuolo, el amigo íntimo de Milei, y el caso de Spert, ¿sí? Una de las principales espadas legislativas del gobierno, candidato a primer diputado en la provincia de Buenos Aires, la cara electoral del gobierno, financiado por un narco, por José Luis Spert. Y, aún así, sucedió algo importante, que es que en la provincia de Buenos Aires, cuando se desdobló la elección, Axel Kicillof le dio una paliza electoral al gobierno, y cuando fue la elección nacional, con la intervención de Donald Trump en el medio, diciendo, voten a Milei o le suelto la mano a la Argentina, por ende todo es un caos, y la oposición a Milei diciendo, vótennos, que el lunes es un caos. O sea, yo creo que fue un combo muy explosivo y poco estratégico. Bueno, Milei ganó las elecciones, incluso con la cara de Spert en la boleta. Y uno empieza a decir, bueno, ¿cuándo los casos de corrupción que se acumulan uno atrás de otro empiezan a afectar al gobierno? Bueno, en general tendemos a ver que en la historia empiezan a hacer mella cuando falla la situación económica. Y vos me dirás, pero vos decís que la situación económica falla desde hace mucho tiempo. Sí, pues una cosa es que falle estructuralmente y nosotros, por el análisis periodístico, veamos esa falla estructural, y otra es cuando esa falla estructural empieza a sentirse. Hay muchas cosas estructurales que son asintomáticas. Por ejemplo, lo más grave, lo más criminal que ha hecho el gobierno de Milei es la deuda. Es Luis Caputo. Ese es el principal criminal económico que somete a la miseria planificada a millones de argentinos. Luis Caputo. Lo hizo con Macri, lo hizo de vuelta con Milei. Y en general es asintomática. Vos decís, ¿y dónde veo yo la deuda externa del país? Que subió. En dólares, en pesos, como la quieran medir, la deuda subió. Debemos más que antes. Bueno, es más difícil de ver. Ahora, lo que se empieza a ver y a sentir en el modelo económico de Milei son los despidos, son las empresas que cierran, son los sueldos que no alcanzan. Y entonces algo que podría parecer menor al lado de lo que hizo Caputo. O sea, Caputo endeudó a varias generaciones de argentinos. O sea, debe ser uno de los tipos más violentos de la historia argentina. Pues eso es violencia. Cuando vos nacés endeudado, es violento. Hay unos textos muy buenos, me acabo de acordar de Bruno Napoli, un historiador que les recomiendo que sigan, que habla de eso, de los cuerpos endeudados. De cómo nacemos endeudados y lo violento que es para nuestros cuerpos y para nuestra psiquis nacer endeudado. Bueno, va a haber 2 generaciones más de argentinos que van a nacer endeudados por culpa de Caputo. Eso es muy violento. Mucho más que llevar a tu mujer de viajecito a Nueva York, que costó unos dólares más a las arcas del Estado subirle a ese avión. Mucho más que los $10.000 que se patinó en un fin de semana en Punta del Este con su familia, Manuel Adorni. Mucho más que el departamento que ahora tiene y que todavía no puso en su declaración jurada. Mucho más que la casa que ahora tiene en un country que tampoco la puso en su declaración jurada. ¿Se entiende? O sea, la gravedad de Luis Caputo es mucho mayor a la de Adorni. La gravedad de Sturzenegger, que está destrozando nuestra estructura jurídica, es mucho peor que la de Adorni. ¿Cuándo eso va a ser mella? Bueno, yo creo que lo de Adorni hace mella, obviamente es multicausal, pero por su actitud, por haberse burlado de todo el mundo durante tantos años, por su exposición, porque es más fácil de entender. Digo, subiste a tu germo un viaje a Nueva York, te fuiste a Punta del Este, es más fácil de entender que el mecanismo de los intereses capitalizables con el cual Caputo esconde deuda todos los meses. Es mucho más grave eso, ¿eh? Mucho más grave. Si lo ponen en números, la deuda que tomó Caputo son 6,5 millones de viajes de Adorni a Punta del Este. 6,5 millones de viajes
de 10.000 dólares. 6 millones y medio por 10.000 da los 65.000 millones de dólares que Caputo nos ha abrochado a todos para hacer negocios financieros. Eso es corrupción. Eso es corrupción. Pero lo de Adorni también es corrupción. Y se conjuga con una situación económica desastrosa y él que no sabe ya cómo explicarlo. Por eso mi pregunta en este editorial es si Adorni va a ser el pato de la boda de Milei. Como lo fue en su momento María Julia Alzogaray, que fue un personaje clave también del menemismo y que fue la única que terminó en cana. En algún momento le soltaron la mano a alguien que venía. No es como Adorni, que efectivamente era un pibe que andaba por ahí y de repente está en la rosada. María Julia Alzogaray era de la familia Alzogaray, no de los dueños de la Argentina. Y se sumó al gobierno de Menem para ponerse al frente de las privatizaciones y todo, y esas famosas tapas de ella con el, ¿se acuerdan? Con el tapado de bisón, no sé de qué era, de piel, de algo, terminó en cana. Y María Julia Alzogaray fue el pato de la boda de Milei. Conocen la expresión, ¿no? El pato de la boda, pobre, en un momento donde todo está lindo, el pato es el que le cortan la cabeza para comérselo y seguir adelante, ¿no? El que paga las culpas de todo el resto. Bueno, están intentando mostrar que no, pero cuando intentás mostrar que no, porque la verdad que la otra opción ayer era no decir nada, seguir de largo. Y ayer hicieron una conferencia de prensa donde fue Adorni y fue todo el gobierno. Estaba sentado Luis Caputo, estaba Santiago Caputo, estaba la ministra de Seguridad Monteoliva, estaba el canciller Pablo Quirno, estaba el ministro de Salud Lugones, todos en primera fila acompañando una conferencia de prensa menor. Raro. Ahora vamos a hablar de eso. Pero mi pregunta de ¿cuándo esto hace mella? Y no hizo mella el año pasado. Bueno, porque la situación económica hoy es tremenda. Tremenda. Tan tremenda que ayer, vieron que nosotros hace rato que venimos siguiendo los informes del Instituto Argentina Grande y del CEPA, que muestran la destrucción de empresas y por ende la destrucción de empleo, que es un dato público. Ellos van a la Secretaría de Riesgos de Trabajo, se fijan cuántas empresas hay inscritas, cuántos trabajadores hay ahí. Es un dato público estadístico indiscutible. Ayer, Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación a favor de algunas empresas amigas, dijo: desde hace un tiempo el kirchnerismo está tratando de instalar una baja, ahí en el vivo que dice, de instalar, gracias, perdón, justo estaba el loguito del destape, la idea de una baja en el número de empresas. Instalar la idea de una baja en el número de empresas. Pedí un doble clic y veo esto, que en los últimos 2 años el número de empresas pequeñas, medianas y grandes es estable o crece. Es espectacular porque todo el gráfico que comparte Sturzenegger da números negativos. O sea, primero hizo una burrada, que fue ponerlo en términos porcentuales, que igual lo vamos a hacer ahora en términos porcentuales. Segundo, si ustedes están viendo el gráfico y si no se los cuento, él arranca cuando empieza Milei y lleva el dato hasta hoy. Bueno, en las empresas medianas le da una caída del 1,1%. En las empresas grandes le da una caída del 1,4%. En las empresas pequeñas le da una caída del 1,9%. En todas las categorías le da caída. Por ende, hay menos empresas. ¿Se entiende que no tiene conexión lógica el gráfico que comparte con el texto que comparte? Es realmente insólito que el tipo comparta esto. Ahora, ¿qué se olvidó Sturzenegger? Primero se olvidó de las empresas pequeñas, ¿sí? Que son las que más se destruyeron. El 99% de las empresas que desaparecieron son de menos de 40 trabajadores y dentro de eso, un cuarto de todo eso eran figuras de 1 o 2 trabajadores. Los kioscos, los comercios pequeños, todo eso. Segundo, vamos a empezar a mostrar los gráficos del Instituto Argentina Grande. Cuando lo ves en números, ya espanta otra cosa. Son 22.608 empresas menos. 22.608. Y si lo quieren poner en porcentaje, que es lo que hizo Sturzenegger, que encima le dio todo negativo, hay 4,4% menos de empresas en todo el país, excepto Neuquén. Si están viendo la pantalla, hay un mapa de la Argentina todo rojo, distintos tonos de rojo según el porcentaje de empresas que desaparecieron. La única que está en verde es Neuquén por vaca muerta. Todo lo demás rojo furioso, furioso. Es realmente insólito que Sturzenegger publique esto diciendo que es una idea. No es una idea, son los datos. Son los datos. Ni hablar de que si uno hace doble clic, ve los datos por sector económico.
Estas son las empresas estudiadas por tamaño. Bien, ahí está el dato del Instituto Argentina Grande. El 99% de las empresas que cerraron desde que asumió Milei son pymes de hasta 40 personas. Que no las contó Sturzenegger. Pero aún si no las contó, le dio negativo. Si las contás, da mucho peor. Pon el siguiente gráfico, que acá tenés un trabajo de Fundar sobre los sectores económicos. Más allá del detalle, porque se ve chiquitito, lo que van a ver es que ahora, que es desde noviembre de 2023, están casi todos los sectores en rojo en cantidad de empresas. Casi todos. Excepto petróleo y minería, excepto alguna de electricidad. No, electricidad también está en negativo, ¿veo bien? Sí. Petróleo y minería y algunos servicios administrativos. El resto está todo en rojo. Pero un rojo furioso, ¿eh? Todos los sectores. Industria, enseñanza, comercio, alojamiento, incluso el agro, que es uno de los grandes puntales de este gobierno. Hay menos empresas agropecuarias, lo cual indica más concentración. Hotelería, industria, construcción, transporte. Todo en rojo, ¿eh? Todo en rojo. Es como una negación de los datos realmente notable. Después el gobierno dice, no, bueno, pero nuestro plan económico es maravilloso porque estamos comprando reservas y todo anda fenómeno, qué sé yo. Bueno, ayer Haroldo Montagu compartió un gráfico de su consultora con un lema que dice, comprar reservas no es lo mismo que acumularlas. Y está buenísimo el gráfico porque te muestra que el gobierno compró efectivamente reservas, 3.611, pero la acumulación fue negativa. Acumuló apenas 600. ¿Dónde están los otros 3.000 millones de dólares? Vuelan. Vuelan. Que ese es el gran quilombo que tiene el gobierno. En las próximas semanas, spoileo el tema de Fer Alonso, va a ser de dónde cuernos va a sacar Caputo la plata para pagar los vencimientos de deuda. Porque plata acá no hay. Plata acá no hay. El otro dato es el empleo. Ayer el presidente Javier Milei compartió una noticia muy contento de que JP Morgan se expande en la Argentina. Esta la compartió el presidente, ¿eh? JP Morgan se expande en la Argentina, planea contratar 1.500 personas en los próximos 4 años. Les recuerdo que Intermediación Financiera bajó la cantidad de trabajadores desde que asumió Milei. De los cuales 500 se sumarán este año para alcanzar los 4.500 empleados en 2026. En materia de empleo, la compañía incorpora entre 300 y 400 personas por año, con una tasa de ingreso cercana al 70%. En la última búsqueda recibió unos 14.000 currículums. Prioriza perfiles junior para formación interna y también busca candidatos con experiencia para roles específicos. Esto lo compartió Milei con un subtítulo que dice, pero los empleos mal pagados de Gomita Alumínica. Gomita Alumínica es el apodo que él le puso a Javier Magallanes Quintanilla, el dueño de FATE. Que no eran empleos tan mal pagados, tendría que estar mejor pagos, pero eran empleos industriales. Empleos que generan un entramado productivo. ¿Qué? Ah, pensé que me ibas a decir algo. Empleos que generan un entramado productivo. FATE, para producir eso, necesita el caucho, las máquinas, la matricería. Y había 920 trabajadores solo ahí, más todos los indirectos. JP Morgan no genera nada si genera estos empleos. Nada. Pero ni muebles compra acá. Pone las oficinas, trae los muebles de afuera, contrata un servidor de otro lugar. Se terminó. Se terminó. La única buena noticia es para JP Morgan, que sigue sumando empleados. Que muchos de ellos están adentro del gobierno. Recuerden esta cadena nacional que hizo Milei, donde estaba Milei y todo su equipo económico, todos del JP Morgan. O sea, venga, hay que juntar las dos cosas. De esto se trata el periodismo, de juntar cosas que son públicas. Milei dice, se viene JP Morgan, va a crecer. ¿Dónde está JP Morgan? Tiene al ministro de Economía, Luis Caputo, JP Morgan. Al viceministro de Economía, José Luis Daza, JP Morgan. Al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, JP Morgan. Y al vicepresidente del Banco Central, Vladimir Bervin, JP Morgan. Y ahora JP Morgan va a crecer en la Argentina. Pero obvio, hermano, si tenés a todo el gobierno. Pero esos sectores no generan puestos de trabajo. Me da, pero mirá, va a traer 1.500. Aún si los trae no alcanza. 300.000 trabajadores menos hay. 300.000. Mirá el gráfico de la destrucción de empleos por sector, donde incluso Intermediación Financiera, que es el sector de JP Morgan, tiene menos trabajadores que cuando asumió Milei. ¿Por qué?
Y porque la tecnología está reemplazando a un montón de trabajadores y porque los bancos, y esto lo pueden dar fe los que viven en otros lugares del país, están cerrando las sucursales en los lugares pequeños y dejando una computadora nada más. 355 trabajadores menos hay en el sector financiero hoy que cuando asumió Milei. Entonces, esto no lo va a tapar una inversión de JP Morgan, que es la dueña del gobierno. Y que ayer Milei celebró como con esto nos salvamos. El otro dato es el del salario, que recién daba Fer Alonso, bien en detalle, que es que el salario real volvió a caer en enero. Acuérdense siempre de la diferencia entre salario real y salario nominal. El real es el importante porque es para qué te alcanza. Siempre el mismo ejemplo. Si vos ganás 100 pesos y la leche está a 25 pesos, podés comprar 4 sachets de leche. Si vos pasás a ganar 150 pesos, decís, grosso, gano más. Pero si la leche vale 50 en vez de 25, podés comprar 3 leches. Entonces en realidad ganás menos. Eso es salario real. Por eso lo importante es medir salario real, no salario nominal. Bueno, el salario real volvió a caer una vez más. ¿Por qué decimos que volvió a caer? Bueno, porque si la inflación va a una velocidad y el salario va a otra, cuando la inflación, como pasó en enero, fue del 2,9 y el promedio de salarios fue del 2,5, los salarios crecieron por abajo de inflación. Y crecieron mucho menos que 2,5. Si podemos hacer el zoom a la placa número 13, ahí lo que ves es que los salarios promedios subieron 2,5. Ahora, cuando vas al sector registrado, subieron 2. O sea que estás un punto abajo de inflación. Y los salarios del sector público subieron 1,9. O sea que estás más de un punto abajo de inflación. ¿Qué es lo que te subió el promedio? El no registrado. Ahora, la trampa del gobierno, que es ya nadie cree ya estos dibujos. Esto está expuesto hoy ahí en el Malva, al lado de los cuadros de Bernie, pusieron esto que es el dibujo del gobierno del salario. Porque los tipos dicen que los salarios no registrados subieron 80% en un año. Me río porque es como... Te toman por boludo ya hasta queda pequeño. ¿Qué, Fer? Y estamos tomando la inflación del INDEC de la canasta vieja. Y la Imaginá inflación lo que serían todos estos números bien medidos. Totalmente, totalmente. Totalmente. Y lo loco de esto es que todo da... O sea, recién les mostré. Hay menos empresas. Hay menos trabajadores. Los salarios caen. ¿Y cuál es lo que obviamente cae si todo eso está mal? Si hay menos empresas, menos trabajadores, el salario cae. Y cae el consumo. Es tan evidente. Ayer salió el número de Sentia que te da una caída del consumo tremenda. Todos los sectores. Mirá lo que es esto. Caída de febrero contra enero del 6,3%. Caída de febrero de este año contra febrero del año pasado del 3,4%. Todos los sectores, cayó supermercado, cayó autoservicios, cayó farmacias, cayó e-commerce, cae todo, caen los mayoristas. Es evidente. Entonces, esto que dice Sturzenegger, con lo cual arranqué el editorial de una idea cuca de que, loco, todo cae, todo. Menos empresas, menos trabajadores, menos salarios, menos consumo. Es evidente. No hay forma de tapar eso. Y ahora viene la quinta pata, es el endeudamiento. Como hay menos empresas, hay menos trabajo, hay menos salario, hay menos consumo, lo único que hay más es endeudamiento. Y ayer salió de nuevo, ayer salieron muchos números de enero, con la irregularidad de las deudas de las familias. Y cada vez es más, ya es una pared tipo vertical fuerte, como para hacer rapel. Y sigue creciendo. Sigue aumentando la irregularidad en los créditos personales, sigue aumentando fuerte la irregularidad en las tarjetas de crédito, sigue aumentando la irregularidad en los deudos con garantía prendaria e incluso aumenta los de garantía hipotecaria, que en general los paga, pues si no el banco se queda con tu casa. Y aún así es la que menor tiene, pero aumenta. ¿En qué parte está todo bien? Repito, son 5 puntos todos relacionados. Menos empresas, menos trabajadores, menos sueldo, menos consumo, más deuda de las familias. Yo creo que ahí hay una de las razones por la cual empieza a hacer mella, a calar los casos de corrupción como los de Adorni. Porque ya esto se vive. Es difícil, repito, entender que la deuda que volvió a tomar Caputo con el FMI te caga la vida e influye en el precio de la carne.
Pues te la arruina, ¿eh? Caputo es el tipo que más deuda tomó en el planeta. Y está ahí, como si nada. Y estamos hablando de Adorni. Una opción es que sea una distracción. Ahora, al gobierno le preocupó esto y al establishment le preocupó esto. Porque ayer, mientras estábamos con la ley de glaciares, que es un tema gravísimo, con todos estos números de la economía, con Adorni hasta las manos, lo mandaron a uno de sus empleados del año, de la década, a Diego Luciani, al fiscal que logró meter en cana a Cristina mientras jugaba el juez con el juez, que firmó el fallo que metió en cana a Cristina, en la quinta de Macri, que armó la causa para meter en cana a Cristina. Posta, lo contás afuera y no te la creen, ¿eh? El tipo jugaba, los dos jugaban al fútbol en la quinta del tipo que armó la causa. Y Cristina está presa. Y está presa en su casa. Y ayer, para tapar todo esto, el fiscal Luciani salió al rescate. Dijo, voy yo, chicos, me inmolo. Escribió 9 páginas donde empezó a mostrar tweets y concentraciones en la casa de Cristina en los últimos días. Entre ellas la del 24 de marzo, que comentábamos ayer. Que la columna de la Cámpora salió de la ESMA, pasó por la casa de Cristina y terminó en la Plaza de Mayo. Entonces vuelve el fiscal Luciani a decir, no, pero eso molesta un montón a los vecinos. Se corta un montón la calle, hay un poquito de ruido. Y Cristina retuiteó, pone. Terrible. Cristina retuiteó la convocatoria. No, hay que mandarle a una cárcel común. Ayer, ¿eh? Es como tan evidente. O sea, los tipos están hasta las manos. El país está roto en términos económicos. Su jefe de gabinete, ahora voy a mostrar todo, hasta la manija de corrupción. Y los tipos salen a decir que no se puede hacer una marcha a la casa de Cristina, que está presa, inhabilitada de participar políticamente, solo para distraer. Vos mira ahí, caíste en la trampa. Bueno, lo tengo que mencionar. Pero, alteración, mira, ahí dice, alteración de la circulación y normal orden del barrio en el que se encuentra emplazada la vivienda. Ah, pobrecito los vecinos. Jate hinchar. Porque además el día que si hacen eso, que sería una barbaridad, va a ir la marcha, va a ir a la cárcel, ¿eh? Te va a cortar Ezeiza. Entonces la vas a mandar a Río Gallegos, como hacían en el 55. Y van a ir a Río Gallegos, ¿eh? Eso no va a terminar porque la mueva de un lugar al otro. Bueno. Todo esto para tapar, porque además lo de Luciani salió justo después de la conferencia de prensa de Adorni. Que no se note tanto, chicos. Adorni ayer, después de 2 meses, dio una conferencia de prensa. Primero habló y dijo un montón de cosas que va a hacer el gobierno. Vamos a ver un pequeño resumen que hizo nuestro productor Lichi Leiva. Yo estoy cansado de decirles que efectivamente el viaje lo pagué. Bueno, recién cobraba 3, así que me vas bajando el sueldo, Gallardo. Te agradezco. Perdón. Prácticamente todo lo que decís es falso. ¿Puedo pedirte tus disculpas? ¿Por qué? Porque has mentido descaradamente sobre mí. Pero ¿por qué tengo que explicarte a vos una relación privada? Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado en cada uno de los organismos. Está todo impecable. Lo demás son conjeturas tuyas en las que yo no voy a entrar. Pensá si le sirve o no a Adorni reaccionar así. Porque, yo te voy a decir lo que no, porque vos sos malo y vos sos... ¿Cómo conoció la gente a Adorni? ¿Cómo conoció la gente a Adorni? La mejor defensa es un ataque y creo que estuvo impecable Adorni. No, por ahí esto lo pensó el gobierno. El tema es si cumplió con los requerimientos de los ciudadanos que están esperando una explicación porque este tema caló. Nada más. Para mí fue flojo. ¿Para vos fue flojo? Para mí fue flojo. Bueno. Para mí sí. Para mí faltó explicaciones. El viaje a Punta del Este estrictamente personal, lo cual todos ustedes tuvieron el tupé de poner el video con mis hijos en la televisión, lo cual fue de bastante mal gusto. Yo pagué mi proporcional, para mí se terminó la discusión. Lo de mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos, porque vos no sos juez, vos sos periodista y yo hago lo que quiero con mi dinero, así que te ruego que sigas teniendo paciencia. Tal vez pasado mitad de año podamos desasnar de tus dudas. Si esto, digamos, hubiera pasado con el kirchnerismo,
¿Qué estaría diciendo acá Manuel Adorni, Milei, al margen de nosotros? Tiene que irse. Claro. La factura. ¿Quién la pagó? ¿Dónde está? Voy a poner a disposición de la justicia, no en el mientras, sabiendo los tiempos de la justicia, no de la sociedad. Y después hay otro dato para rescatar, y que me parece que hubo mucho maltrato a los periodistas que están trabajando ahí. Hay cosas que son muy innecesarias, aunque a los seguidores de Adorni les guste y después aparezcan reels que digan, mirá cómo lo domó, mirá cómo lo acomodó. Prepotente, soberbio y que pasó indudablemente a la ofensiva frente a la andanada de suspicacias y de dudas sobre su permanencia en el cargo. Bueno, está muy bueno el resumen que hizo Lichi Leiva, nuestro productor, porque le dieron en todos lados a Adorni. Le dieron en todo el sistema de medios, absolutamente alineado al gobierno, que tapa todo el resto de las cosas que mencionamos, que tapó incluso los otros casos de corrupción, que los acomodó, qué sé yo. Le dieron, pero para que tenga. Hay un tema también muy interesante que es el trabajo de nuestros colegas en la Casa Rosada. Impecable, porque les dieron 5 preguntas y se organizaron para hacer las 5 preguntas que había que hacerle. Que medio que fue un poco todo la misma. Che, Adorni, tenés este caso de corrupción, ¿cómo lo vas a explicar? No voy a explicar nada. Siguiente pregunta. Adorni, lo que preguntó el colega anterior, caso de corrupción tuyo. No voy a explicar. Siguiente. Y los 5 fueron así, con distintas formas. Ahí estuvo nuestro compañero Jonathan Eguier, que lo incomodó y mucho a Adorni. Y el último fue Nicolás Gallardo, que en un momento Adorni, porque Adorni fue medio preparado, entonces tenía cosas de lo que habían tuiteado los periodistas. Entonces dice, vos pusiste acá que nadie del gobierno salió a apoyarme, quiero que me pidas disculpas. Y estuvo muy bien el periodista decirle, no, mirá, cuando yo publiqué eso, nadie te había salido a apoyar, lo ratifico. No, pero después sí, claro, después sí. Cuando publiqué eso era correcto. No, pedime, o sea, el jefe de gabinete empezó a apretar a un periodista en vivo. Y el periodista estuvo muy bien y se sostuvo y dijo, yo ratifico y el que tiene que contestar preguntas sos vos. Sos vos, que tenés que contestar cómo viajaste a Punta del Este, cómo te compraste una casa en Caballito, cómo te construiste una casa en un country, si usás los autos oficiales para ir a hacer las compras, por qué llevaste a tu mujer a Estados Unidos. Y es tremenda la respuesta de Adorni, porque él decía, yo ya lo expliqué. No, hermano, vos tenés que mostrar. Yo ya dije que lo pagué yo, ya está. Y mostrá la factura, papu. Por verdad, él lo dice muy convencido. Yo digo, tan convencido está, debe tener la factura. Y mostrarla y se termina en 5 minutos. ¿O no la tenés? No, se la voy a hacer solamente al juez. Mostrá la factura. ¿Qué es lo que le pedían ayer en la conferencia de prensa? Los colegas también lo agredió a nuestro compañero Jonathan Eguier. Ayer igual salió el gobierno a bancarlo. Hay un tuit de Karina Milei que tuitea poco, pero dice, mi apoyo intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política, sé quién sos y de tu integridad, @Manuel Adorni. Una foto de Karina Milei con Manuel Adorni. Ayer, repito, estaba todo el gobierno ahí. Y a la que mandaron a la tele a defenderlo fue a Lilia Lemoine. Y pasó esto. Y Adorni, antes de ser un político, es padre. Es un hombre, es un ser humano y está siendo injustamente acusado. Eso por un lado. Y por el otro, no importa lo que Adorni diga, no importa, van a seguir hablando de esto. Por suerte, igual que Karina, igual que Javier, yo confío. No sé por qué lo decís. Si Adorni hoy. La verdad es lo que va a pasar. No importa Lilia, lo que diga, pelado, van a seguir hablando de esto sin importar lo que diga hoy Adorni presentaba la factura y dice, yo para esto, la verdad que. Van a seguir hablando de esto sin importar lo que diga. Se terminó el tema, Lilia. ¿Se terminó? No, ustedes van a seguir hablando de este tema todo el tiempo sin importar lo que diga Adorni. ¿Y cómo lo sabes? Porque viene pasando desde hace rato. Con todas las cosas que están pasando, de pronto, esto es el único tema del que se habla en todos los programas. Es aburrido. Ya está, se ve que a la gente le interesa escucharlo. Y después dijo que era toda una confabulación de Marcela Pagano, Delcy Rodríguez, pero no sé qué. Bueno, empezó a meter a todo el planeta. Lo cierto es que la cantidad de pruebas que hay es abrumadora, porque a nosotros nos pasó, por ejemplo, con el caso de alimentos, ¿se acuerdan? Nosotros encontramos que los alimentos los tenían en un galpón, más de 5 millones de kilos
que los tenían ahí, no los repartía Sandra Petovelo y se le estaban por vencer. Y toda la respuesta del gobierno fue: no, es mentira, es una operación, bueno, eran para emergencias, bueno, en realidad era solo yerba, en realidad estaban en mal estado, todo era mentira. Después tuvieron que reconocer que estaba ahí, casi se les vence, gracias a que publicamos no se les venció, se lo dieron a un puntero amigo, a Abel Albino, ¿sí? Lo ubican, ese señor que dice que los jóvenes no tienen que usar preservativo porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana. A ese señor le dieron la comida para que él la reparta como un puntero propio. Según ellos, no querían punteros de otros. Y acá es lo mismo. Adorni dice: no, bueno, es toda una mentira, toda una operación. Yo ya expliqué, ya está. Bueno, no explico nada. Pero además, digo, vale la pena repasar de vuelta todo lo que hay. Vamos directo a la placa 27. Porque está todo. O sea, esta es la placa donde está la salida de Adorni del país. Acá obviamente tachamos a los hijos que son menores, pero ahí está Manuel Adorni, Bettina Angeletti, que es su esposa, y Marcelo Grandío, que es su amigo periodista, que tiene una productora contratada por Manuel Adorni en la TV pública y que ahora les voy a mostrar, es la que pagó finalmente el viaje. Son muy amigos, entren al Instagram de Grandío, están las fotos de ellos, de los cumpleaños, de todo esto. Son amigos personales, ahí no hay nada de malo. El tema es que no le des negocios y no aceptes dádivas de tu amigo personal. Está la vuelta, que esta es también interesante. Este es el avioncito de Alpha Centauri y este es el presupuesto que te pasa Alpha Centauri, que es la empresa que le dio el viaje. Por el viaje da $10.000, un viaje como el que hizo Adorni. El avión es mega lujo, mega lujo. Además, qué boludo. O sea, por un viaje a Punta del Este, chabón. Media hora de viaje. Hacete un viaje así a París. Disfrutalo. Es como ir 15 minutos al Sheraton, boludo. No tiene sentido. Bueno, en fin. Esta es la vuelta, que tiene algo interesante porque la vuelta te muestra que volvió Adorni con su familia y no volvió Grandío. O sea, que seguro, Adorni solo. Él dice que lo pagó, pero el colega... ¿Querés mostrar las fotos de Adorni y Grandío? Ahí tenemos para... Te voy a respetar el orden porque te estoy volviendo loco. Ahí está. Adorni y su amigo Grandío. Si entran a la página web de la productora de este muchacho, tiene como 2 hits de su carrera periodística, 2 entrevistas a Adorni. Es un hit entrevistar a tu amigo, qué sé yo. Bueno. Y está Adorni en el tape número 32 mintiendo. Le dice a Majul que pagó él el viaje. Mirá. Casi 4 lucas, $4.000. Sí, un poco menos fue. Bueno, 3.800. 3.800 y... 3.800 y moneda. Insisto, la factura en algún momento alguien la va a tener que mostrar, o la erogación la va a tener que mostrar. No hay problema. Yo te digo lo que pienso, ¿ok? No, pero no hay inconveniente. Yo te repito, no tengo nada para ocultar. Y de hecho, vos estás diciendo, mi declaración es vas a mostrar de dónde la sacaste y cómo la sacaste. No tengo nada que ocultar. Perfecto. De todas maneras, es el dinero familiar gastado en una actividad familiar. Ok. De 4 días de vacaciones con mis nenes. Perfecto, yo te sigo preguntando, ¿de dónde sacaste 3.800, 3.900 millones dólares? De nuestros ingresos familiares, sí. Y los vas a poder cotejar en la declaración jurada. Ok, tu patrimonio de 46.000, tus ahorros. Luis, no tengo ¿No es desproporcionado para tu patrimonio y para tus ingresos? No tengo ninguna inconsistencia y creo que en 1 año y medio es lo único que hice. Creo que en 1 año y medio es lo único que hice. Bueno, él decía que lo pagó él y daba datos, qué sé yo. Esto se resuelve re fácil. Mostrá la factura o lo pagaste en negro. Ahora, vos podés pagar en negro un alfajor en el kiosco de la esquina. Un vuelo de $10.000 a Punta del Este no se paga en negro, o si se paga en negro, rari. De hecho, el colega Sebastián Lacunza, que publicó en el diario AR primero el viaje y las planillas del viaje, las que les mostré recién, y después consiguió la factura. Y la factura no estaba a nombre de Adorni, estaba a nombre de la empresa, de la productora de... No, esa es la declaración del viaje. La factura estaba a nombre de Imhouse S.A., que es del periodista Marcelo Grandío, por un monto de 6,9 millones de pesos, $4.830, tramo. Después tenés que hacer el otro tramo de vuelta. Por eso te da $9.000, entre $9.000 y $10.000, toda esta jodita de Adorni a Punta del Este.
Ahora, Adorni dice que lo pagó él. Bueno, ¿dónde está la factura? Pues la factura que consiguió Seba Lacunza dice que la pagó Imhouse S.A. Fue facturado a nombre de esa productora, contratada por Adorni en la TV pública. Bueno, complicadísimo Adorni en este punto. El otro punto que le molestó mucho a Adorni es la publicación del video, que lo publicó Tiempo Argentino, es el tape número 35, donde se lo ve subiendo a este jet muy chetito, privado, en el aeropuerto de San Fernando. Y salió a hacer cacería de brujas, a decir, bueno, queremos saber de dónde salió, queremos investigar. Incluso los mismos que ahora están soltándole la mano, salieron a atacar a una sindicalista diciendo que había sido ella. Mirá, ese es un lugar público, estás subiendo un avión, sos jefe de gabinete. O sea, filmar al jefe de gabinete subiendo un avión no es un delito, ¿eh? No es un delito. E ir atrás de las fuentes de los periodistas que publicaron esto, o sea, no solo de pavote, porque ningún periodista te va a revelar la fuente, sino que en realidad estás utilizando y estás haciendo espionaje interno, algo que está prohibido, para proteger al jefe de gabinete, porque se fue y se gastó $10.000 para irse con su familia 3 días a Punta del Este cuando dicen hay plata, qué sé yo, y además a él no le da el blanco de eso. No le da el blanco. Cobraba menos de 3 palos en ese momento. ¿Qué se gastó? ¿3 meses de sueldo en 4 días en Punta del Este? ¿En serio? Bueno, ahí está Adorni. Después, él está tratando de despegarse de todo esto. Ya obviamente hay una causa judicial. Ayer decía algo muy gracioso, Adorni, que decía, yo no puedo opinar de esto porque hay una causa judicial y no quiero interferir. Estás imputado, no sos testigo, ni parte, ni alguien que tiene que dar pruebas en esa causa. Vos estás imputado. Por ende, no interferís en la causa judicial cuando hablas públicamente de eso. Sos jefe de gabinete y estás imputado en una causa. No tenés forma de... O sea, que vos hables públicamente del tema no es una interferencia en la causa judicial, a no ser que digas públicamente voy a sacar al juez. O que ataques al juez y al fiscal. Pero dar cuenta de lo que está en esa causa judicial y dar explicaciones a la opinión pública no es una interferencia en la causa judicial. El otro tema es su casa. El otro tema es su casa. Bueno, se mudó al barrio de Caballito, pero además ligó otra casita en un country en Exaltación de la Cruz. Esto es interesante porque Adorni, una de las cosas que dijo ayer en la conferencia de prensa es, yo todo mi patrimonio lo hice antes de entrar al gobierno. Bueno, por lo menos una casa en Caballito y una en Exaltación de la Cruz son de ahora, 2024. Él está en el gobierno desde diciembre del 2023. O sea, no le cierra por ningún lado. Poner el tuit de Walcon Adamón, que fue el que publicó esto. Dice que la esposa del jefe de gabinete registró en noviembre del 24 una casa en el country en Exaltación de la Cruz que él no incluyó en su declaración jurada. Y está el documento de la documentación catastral, donde efectivamente está. La documentación, la declaración jurada de Adorni es pública, entre cualquiera a la Oficina Anticorrupción, está ahí, y no está esta casa en Exaltación de la Cruz. Y después Adorni ya es como un meme caminando, digo, se hicieron muchos memes con el tema de deslomarse, vieron cuando dijo fui a Nueva York a deslomarse. Ayer le hicieron otro meme donde dice la casa de Adorni, el quincho de Adorni. Qué malos. Qué mal. Ahora tiene 2 quinchos. Uno en la casa seguramente de ahí de Exaltación de la Cruz. Pero bueno, es un tipo que se ha puesto muy, muy violento, muy agresivo con todo el mundo y ahora, bueno, se la van a cobrar un montón. Ese es el otro tema. O sea, el viaje, la casa y Libra. Y Libra. Porque Adorni también estaba involucrado con Mauricio Novelli, el personaje clave del caso Libra. Escúchenlo a él. El lunes 2 de mayo voy a estar dando una masterclass exclusiva para los alumnos Gold del mejor instituto de inversiones de toda Latinoamérica, NW Professional Traders. Visiten su página de internet para estar en contacto y aprovechar todo su contenido. Ok. Lindo. Ya que también daba masterclass. ¿Cómo? Mi solidaridad con los alumnos de esa escuela, chicos, les chorearon la plata. A ellos también. Pero bueno, eso fue más voluntario. Bueno, Novelli no solo daba masterclass en la escuela de Novelli, sino que estuvo en las reuniones cuando se armaba toda esta estafa. Esto también es público, está en el registro de audiencias de la Casa Rosada.
Javier Milei, Manuel Adorni, Mauricio Novelli y Julián P., la otra pata de toda la estafa Libra. Hay otra reunión más. Javier Milei, Manuel Adorni, Mauricio Novelli y Barot Lipinski, de Cube CEO, de Cube Group, otra de las patas de esta estafa. O sea que está muy complicado Manuel Adorni, muy pero muy complicado. Y sobre todo porque se dedicó estos años a basurear a todo el mundo. Adorni fue el tipo que publicó una foto falsa de una radiografía de un perro con la que supuestamente se hacían certificados truchos de discapacidad. Y a un tipo que le faltaba una pierna, le sacó la pensión de discapacidad y le dijo, vos venía a demostrarme que todavía te falta la pierna, como si le hubiera crecido de vuelta. Fue un tipo cruel, violento. Durante todo y ahora va a caer. Y ahora va a caer. Ayer había un tuit muy bueno de Diego Pietrafesa que graficaba esto en una frase. Decía, mirá si Adorni deja de cobrar su sueldo hasta que le auditen sus gastos. Lo mismo hizo él con los discapacitados. Con los discapacitados, con las universidades, con la ciencia, con las provincias, con la salud. Con todo hizo, con el Garrahan. Estos tipos, bajo la excusa de la corrupción, eliminaron derechos. Que es lo mismo que hicieron siempre. Con el plan Cunita, ¿se acuerdan? Que se entregaban cunas. Y dijeron que había corrupción. Y el juez Bonadío casi las quema. Y le sacaron las cunas a un montón de mamás que no tenían cómo pagar una cuna y dormían con los pibes en la misma cama. Y eso tiene peligro de asfixia. Ayer que les preocupaba la vida del niño por nacer, cuando eliminaron el plan Cunita, mataron niños también. Porque los ponen en riesgo al dormir en el colecho. Con la excusa de la corrupción. Y después no hubo corrupción. Pero a esos niños les sacaron las cunas. Y acá fue lo mismo. Adorni se pasó 2 años diciendo había corrupción, se choreaban las pensiones por discapacidad, las universidades no auditaban sus gastos, los científicos hacían cosas del ano de Batman, los discapacitados ponían radiografía. Y era todo mentira, solo para eliminar derechos. Y para recortar lo que ellos llaman gasto del Estado, que es inversión, porque es estúpido pensarlo como gasto. Personas sanas trabajan mejor, si trabajan mejor generan más movimiento económico, si generan más movimiento económico, consumen y crece el país, y así se construye un país. Ahora, este tipo estuvo 2 años así. Bueno, ahora le llegó el turno, porque le iba a llegar, era tan obvio que le iba a llegar. Es como dice el indio, ¿viste? Cuanto más alto tepa el monito, así es la vida, el culo más se le ve. Estoy cerrando con el indio seguido. Bueno, se le vio el culito a Adorni. ¿Va a ser el pato de la boda de Milei? Vamos a ver. Bueno, les voy a pedir, en estos días no lo hicimos, les voy a volver a pedir que se suscriban al Destape. La verdad que es impresionante ver cómo muchos de los temas que nosotros tratamos, el ecosistema de medios no lo menciona y Adorni sí. Yo me animo a pensar que es por razones distintas. Me animo a pensar que nosotros tenemos un interés periodístico y que hay otros medios que tienen un interés de paritarias. Porque con esto aprietan. Mira, lo nombro, dame plata, no lo nombro más. Vamos a ver cómo evoluciona. Si lo dejan de nombrar, ya saben, tuvieron una buena paritaria. Nuestra paritaria son ustedes. Nuestra paritaria son las suscripciones y que ustedes vean que nuestro laburo acá, que esta semana ha tenido mucho que ver con los 50 años del golpe empresario militar y que ahora volvemos de a poquito a la agenda que tenemos todos los días, que es la agenda del mundo con la guerra, la agenda de la Argentina, que debe, insisto, el Congreso decir que está fuera de esa guerra, la agenda económica, que es menos empresas, menos trabajo, menos consumo, menos salarios, más deuda de las familias, y la agenda de este gobierno corrupto, que recién estamos empezando a ver algunas cosas. Estoy seguro que hay mucho más. Bueno, esa es nuestra agenda. Y nuestra paritaria es decirles que se suscriban. Decirles que apoyen este tipo de periodismo, que nos permitan seguir haciéndolo con libertad, sin depender de absolutamente nadie más que ustedes. Nadie más que ustedes. El otro día me gastaban porque me saludó mucha gente el 24 de marzo y un amigo con el que iba ya harto me dijo, ponete un QR en la frente y que se suscriban acá en la marcha. No hubiera sido una mala idea, ¿eh? Para la próxima le voy a decir a Roberto, tenemos que ir con una remera con el QR. No, es un montón. Escaneame, ya está. Escaneame. Bueno, de verdad, los que puedan, sabemos que la situación está complicada, pero también sabemos que por ahí hay un montón de gente que puede bancar con 10.000 pesos, por ahí un poquito más, la suscripción y ser parte de esto, que nos cuesta un montón, que hemos demostrado que lo ponemos acá, que seguimos creciendo, que estamos muy orgullosos. Esperemos que ustedes estén orgullosos, también los que ya están suscriptos al Destape, y los que no,
que se sumen. Me escribió mucha gente en estos días que por primera vez nos escuchó, que por primera vez nos conoció y eso está buenísimo. No solo, obviamente, nos han sostenido los que están desde hace mucho tiempo, sino cómo seguimos ampliando el espectro del lugar a donde llegamos. Así que suscríbanse al Destape. Ay, casi, boludo. Ahí está, acá. En el QR que está en pantalla y si no también lo pueden hacer en www.destapeweb.com. Sigan haciendo historia junto a nosotros que recontra vale la pena. 9:24. Pluralidad de voces, información, humor y sobre todo la verdad. Necesitamos crecer, pero con tu apoyo. Para ser libres hay que invertir y apostar. Además, tenés la feria para promocionar tu negocio y muchos descuentos y beneficios. Suscríbete al Destape. Entrá en www.eldestapeweb.com y apoyá este proyecto. Sumate y habrá consecuencias. Una mañana cualquiera puede ser la mejor de todas. Habrá consecuencias. Habrá consecuencias. .9:25. Antes del editorial pregunté